Buenas noches a todos los hermanos y a la iglesia en general. Estamos en el tercer domingo de Adviento. Recordemos que Adviento significa tiempo de preparación para recibir y celebrar la Navidad, que para los cristianos Navidad es el nacimiento del Mesías Redentor. Cuando Jesús nació en el portal de Belén, tomando de María, la Virgen María, la naturaleza humana, como fue anunciado y profetizado en todo el Antiguo Testamento. O sea, los anuncios que el Antiguo Testamento nos dan, se cumplió hace 2000 años aproximadamente. En esta ocasión vamos a estudiar otro anuncio de la promesa de salvación, y esto lo haremos a través de un tipo. Un tipo es una cosa, animal o persona que señala principalmente a la persona y a la obra de Cristo. Esta historia, porque fue algo real, algo verdadero, es conocida por todos. Los niños lo han escuchado y aprendido en sus hogares y en sus clases. Incluso hay cánticos referidos a este tipo, el cual es el arca de Noé. Esto está relatado en el libro de Génesis, en los capítulos 6 al 9. Así que vamos a primero orar al Señor para que nos dé entendimiento y podamos conocer más de las promesas dadas por Dios acerca de la salvación. Vamos a orar. Padre amantísimo, te alabamos y glorificamos, te suplicamos que tú nos ayudes en esta hora en que podemos, Señor, estudiar, escuchar tu palabra. Señor, que tú nos des entendimiento, que tu Espíritu Santo, con su poder, Señor, aplique esta palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. Y así, Padre, tu palabra tenga esa eficacia en nuestras vidas y cumpla el propósito por el cual tú nos las das y nos los traes en esta noche. Guíanos, Padre, pues en Cristo Jesús te lo estamos implorando. Amén. Voy a leer el libro de Génesis capítulo 6. Todo el capítulo 6 tiene 22 versículos y dice de la siguiente manera: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijos, hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente eres carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra,
y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie. De todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Este es el relato del arca, del diluvio, del arca. Y vamos a ver, el tema es el arca de Noé, un anuncio de salvación. Lo que primero nos dice este capítulo 6 es por qué iba a venir el diluvio, por qué era necesaria la construcción del arca. Es decir, la necesidad de salvación es por el pecado en la vida del hombre. O sea, el diluvio venía como castigo por el pecado del hombre, el juicio de Dios contra el hombre y toda la tierra, como nos dice este capítulo que hemos leído. Entonces, el antecedente al diluvio y a la construcción del arca es el pecado del hombre. De los versículos 1 al 7 se nos da precisamente por qué Dios iba a traer el juicio, y también era necesaria la construcción del arca. Vemos primero que nada la desobediencia del hombre. Inicialmente se nos dice que la humanidad de ese entonces aparentemente cumplía con el mandato dado por Dios de multiplicarse y llenar la tierra. Dice el versículo 1: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas. Recordemos que Dios le había dicho al hombre cuando lo creó que todo lo iba a dar, lo iba a poner en sus manos, y le mandó también a multiplicarse y llenar la tierra. Eso es lo que estaba aconteciendo inicialmente, pero inmediatamente se ve o se manifiesta un problema, un pecado en la forma como se estaban uniendo o formando los matrimonios. Dice el versículo 2 que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo
entre todas. Es decir, se estaban realizando uniones mixtas entre los descendientes de Caín, que son los hijos de los hombres que nos menciona acá, y los descendientes de Set, que son los hijos de Dios. En el capítulo 4 de Génesis, en la parte de en medio, se nos da el linaje de Caín, toda su descendencia, las familias que vienen de Caín, mientras que en el capítulo 5 se da el linaje de Adán a través de Set. O sea, Dios nos está dando en los capítulos 4 y 5 dos linajes diferentes, dos descendencias diferentes. Dios estaba haciendo una diferenciación entre las dos simientes. Y eso es lo que en repetidas ocasiones Dios prohíbe la unión entre estas dos simientes. Algunos han interpretado el versículo 2, los hijos de Dios, como los ángeles, y las hijas de los hombres como las mujeres. Enseñan que hubo una unión entre los ángeles y las mujeres, pero hay muchas objeciones contra esta enseñanza. Recordemos que Jesús dijo que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, así como también los ángeles no tienen cuerpos físicos, lo que hace imposible la unión y la procreación entre los ángeles y las mujeres. A Dios no le agradaba verdaderamente esas uniones que se estaban dando, y Él lo manifiesta en el versículo 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. El problema de los matrimonios mixtos era solamente el inicio, porque ese pasaje nos enseña que conforme se fue multiplicando la humanidad, también se multiplicó el pecado. El problema no solo eran las uniones mixtas, sino que la humanidad en ese tiempo llevaba una vida de pecado en general. Dice el versículo 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solo el mal. O sea que no es solamente un pecado que estaban cometiendo, sino dice, la maldad de los hombres era mucha, y que el pecado había afectado el corazón mismo de los hombres, de tal forma que hasta los pensamientos y toda su vida tenían solamente una dirección, solamente el mal. Toda esa perversidad con que vivían hizo que Dios cambiara su trato con los hombres. Dice el versículo 6: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Dios dice acá que se arrepintió. Son palabras que la Biblia nos da respecto para entender en nuestras propias palabras cómo Dios iba a cambiar su trato con el hombre. El pecado del hombre trae el juicio de Dios. Esto fue lo que aconteció con Adán y Eva, también con
pecado de Caín cuando asesinó a su hermano Abel. Y eso mismo estaba expresando Dios, que traería castigo y muerte, no solamente sobre el hombre, sino sobre todo animal también. Dice allá en el versículo 7, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. La tierra se había corrompido. Algunos se preguntan, ¿por qué Dios traería castigo y muerte también sobre los animales? Dios siempre ha relacionado mucho al hombre con toda la creación. Lo vemos cuando Adán y Eva cayó en pecado. Por el pecado de Adán y Eva fue pronunciada una maldición sobre la tierra. Todos sufrieron el pecado del hombre, y aquí también de la misma forma se nos dice. Pero también muy importante es que vamos a ver cómo cuando el hombre es redimido, cuando el hombre sea redimido de una manera total y completa, también la misma creación será redimida. Hay una relación muy íntima entre el hombre y la creación. Pero la Biblia en este pasaje nos enseña cómo no solamente en el caso del hombre se había corrompido completamente. De los versículos 11 al 13 se nos explica un poco por qué la tierra misma iba a ser también, en ese caso, los animales. ¿Cuál fue el motivo por el cual vino ese juicio para todos, sobre todos? El 11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. La tierra se había corrompido, estaba llena de violencia, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Es decir, no solamente se había corrompido, sino aquí en este pasaje nos enseña que todo ser que había sobre la tierra había corrompido su camino sobre la misma tierra. Entonces el juicio de Dios que él está mencionando, raeré de sobre la faz de la tierra, es por medio del diluvio, con el cual Dios castigaría el pecado del hombre y purificaría toda su creación. El versículo 17 nos lo resume el juicio. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Después de expresar ese juicio que Dios iba a traer, Dios manifiesta su gracia sobre Noé y sobre su familia. Es decir, Dios, aún en medio del juicio, tiene misericordia, tiene gracia. Y Él anuncia que habrían no solamente hombres, Noé y su familia, sino incluso una representación de los animales que también serían salvos. Entonces Él anuncia la salvación por gracia, por medio de la fe.
Entonces, después de haber expresado el juicio que iba a realizar, Dios expresa también el anuncio de que por su gracia, por medio de la fe, Él iba a salvar a un grupo de personas. La salvación sería por gracia, no por los merecimientos, es decir, no por la obediencia, por la sabiduría de Noé y de su familia, iban a ser salvos de la muerte que vendría sobre toda la tierra, sino por la gracia de Dios, como dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y el versículo 18 también dice, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Ahí está manifestada la gracia de Dios. Dios les daría un favor que no merecían. Observemos cómo Dios ha obrado en todo tiempo, desde la misma creación del hombre, y en todo momento la gracia de Dios ha obrado y seguirá obrando, porque sin ella el hombre estaría perdido. Pablo reconoció una y otra vez y en todo momento la gracia de Dios. Dijo él, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 1:8 lo dice, pero también dijo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Primera de Corintios 15:10a. La salvación es por gracia, pero por medio de la fe. Esto lo vemos desde ese tiempo, incluso desde Adán y Eva, desde Abel. Que es por la fe, se nos dice cuando Noé es incluido en la lista de los héroes de la fe en Hebreos 11. Si vamos allá en al libro de Hebreos capítulo 11, en el versículo 7, hablando de Noé, dice la palabra de Dios, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Este versículo explica clara y detalladamente lo que es ser un hombre de fe. Noé no veía ni conocía nada acerca de un diluvio, pero aún así creyó en lo que Dios le dijo. Con temor preparó el arca. Cuando hay fe, hay temor de Dios, que no es miedo o terror a Dios, sino respeto y reverencia hacia Dios y a su palabra, pero también obediencia. Noé manifestó esa fe y ese temor al construir el arca como Dios se lo ordenó. Las obras son el fruto de la fe, como dice Santiago. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago 2:17 y 26. Así que todo el que recibe la gracia de Dios y cree en su palabra, recibe como herencia la justicia. Leímos cómo Noé fue reconocido como justo, como perfecto, y caminó con Dios. Todo esto no fue por él mismo, sino lo recibió de Dios. El arca
como ya leímos, algo que Dios proveyó para que Noé y su familia se salvara, es un tipo de Cristo. Un tipo es una cosa, un animal o persona que señala en el futuro alguna cosa, animal o persona, que es el antitipo y quien cumplirá o se cumplirá en él lo anunciado en el tipo, principalmente en la obra y la persona de Jesucristo. Dios indicó cómo se salvaría Noé y su familia del diluvio que Dios traería sobre toda la tierra como paga por el pecado. Dios instruyó a Noé que debería construir un arca con las dimensiones y la forma que Dios le dio. Todo aquel que creyera en el anuncio del juicio entraría en el arca y sería salvo del diluvio. Le dijo Dios a Noé: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Ahí están las indicaciones que Dios le dio a Noé, cómo iba a construir el arca, en la cual todo aquel que creyera en la palabra de Dios y entrara en el arca, sería salvo. Sería salvo, como nos dice aquí en la Escritura. El arca es el tipo por el cual fueron salvos 8 personas: Noé y su esposa, sus 3 hijos y sus esposas de cada uno. En ese momento, esas personas constituían el reino de Dios, porque fueron los que creyeron en el anuncio y se sometieron a la palabra de Dios. Jesús es el antitipo del arca, en quien se cumple el anuncio de salvación. El evangelio que Noé predicó por 120 años. Jesús vino a este mundo en el cumplimiento del tiempo para buscar y salvar lo que se había perdido. Cristo pagó por el pecado de su pueblo y lo hizo poniéndose en el lugar de los hombres pecadores, llevando en él el pecado de su pueblo, proveyendo así eterna salvación y librando al hombre del juicio y de la ira que Dios traerá contra los hombres que no creyeron en la persona y la obra de su Hijo, así como contra Satanás y los ángeles caídos. De esta forma, el arca de Noé viene a ser un anuncio de salvación, un tipo que señala la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. El diluvio y la forma como fueron salvados Noé y su familia es algo histórico y por lo tanto real y verdadero. No es una fantasía o mito como muchos lo catalogan. En el Antiguo Testamento fue dado ese anuncio para que quienes lo escucharan estuvieran preparados, esperando a quien los iba a salvar, al Mesías Redentor, de quien se habla cada vez más claramente.
Dios nos ayude a ese propósito de conocerlo y recibirlo en nuestras vidas. Y no nos suceda como a los judíos, quienes tuvieron todas las señales, promesas y profecías, pero cuando vino el que esperaban, no lo recibieron, sino lo desecharon, buscaron y pidieron y procuraron su muerte, por lo cual fueron condenados. Que verdaderamente este tiempo de Adviento cumpla con ese propósito de prepararnos para que cuando llegue ese día de Navidad, lo recibamos con gratitud, gozo y adoración, como lo hicieron los pastores de Belén, que velaban en la noche, y también lo hicieron los magos del oriente, que vinieron buscando al Salvador. El Señor nos bendiga y bendiga su santa palabra. Amén.